Continuamos con la segunda hora de clase del día de hoy. Clase número 8 sobre la fe, la materia ya de teología sistemática. El depositar la fe en una verdad trascendental o circunstancial. Sigamos analizando sobre este punto de lo que es verdades circunstanciales, trascendentales, verdades posicionales y posesionales. Hay una gran diferencia entre una verdad trascendental y una verdad circunstancial. Vamos a definir la circunstancial para diferenciar una de la otra. La verdad circunstancial es aquella que se dio bajo una circunstancia, en un caso específico, en un área determinada, para cumplir un propósito en el momento actual. Dicha verdad está adherida y ajustada a los designios de Dios y a la voluntad determinante de Dios para ese momento. Muchos personajes del Antiguo Testamento se movieron en fe, en una verdad que para el momento se ajustaba a una circunstancia, pero dicha verdad no nos sirve para movernos en fe en estos tiempos, a menos que Dios, en su designio, haga de esta verdad circunstancial una trascendencia y pase a ser circunstancial para nosotros y las podamos tomar en fe. Voy a dar ejemplos bíblicos de lo antes escrito. Dios le dijo a Moisés que todo lugar que pisare la planta de su pie será de él. Dios le dijo ¿a quién? A Moisés. Verdad dicha para Moisés. Esta es una verdad circunstancial que encierra una promesa, pero que fue dada única y exclusivamente para Moisés, la verdad y la promesa. Esto a más nadie le sirve, a menos que Dios, en su designio y en su voluntad, decida hacer de esta verdad circunstancial una trascendencia y nos sirva para tomarla en fe, en el momento que fue el caso de... para tomarla en fe, en el momento que fue el caso de Josué, la verdad que Dios le dijo a Moisés, bajo una circunstancia se la dio a Josué. En la misma circunstancia, analicemos el pasaje, todo lugar que pisare la planta de vuestros pies será vuestro, desde límites, el desierto hasta el Líbano, desde el río Éufrates hasta el mar occidental. ¿A quién se la dieron? A Moisés. Será vuestro territorio. Deuteronomio 11:24. Esa promesa Dios se la dio a quién? A Moisés. ¿La logró hacer con Moisés? ¿Logró Dios llevar a cabo esta promesa con Moisés? No. ¿Por qué no logró hacerlo con Moisés? Porque Moisés, como dicen los mexicanos, se le rajó en el camino. Moisés pecó contra la autoridad de Dios y Dios tuvo que desecharlo para el propósito que tenía con él. Pero esta verdad, que ya Dios la tenía en planes llevarla a cabo, no por el bien de él, sino por el bien del pueblo que quería que fuera modelo y ejemplo para los pueblos del sitio, de la zona, pues se le cayó con un hombre, la retoma con el otro. ¿Cuál es el otro? Josué. ¿Qué viene a suceder ahora? Este fue el caso de Moisés. Esta verdad que se le dio a Moisés, también se dio en Josué. Lo circunstancial pasó a ser trascendental para Josué, pero siguió siendo circunstancial en él. Es decir, no hubo permanencia. Ya acá la circunstancia sigue latente como tal. Aconteció que después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, siervo de Moisés, diciendo, mi siervo Moisés ha muerto. Pareciera que
esto no tiene sentido, pero Josué ya lo sabía, pero bueno, Dios está aquí reafirmando. Ahora pues, levántate, óigame, levántate exclusivo y directo a él y pasa este Jordán, tú, definido, y todo este pueblo a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Ahora el detalle está aquí, tú y todo este pueblo, no hay para otro pueblo definido. Tú, ¿quién era tú? Josué. ¿Y cuál era el pueblo? Israel en aquel entonces. A la tierra, yo os he entregado. Oiga la expresión de Dios. ¿Yo qué? ¿Y por qué no la tenían en las manos? Escucha el lenguaje de Dios. Yo os he entregado, pero tenían que tomarla, tenían que pelearla, tenían que gestionarla. Pero ya para efectos de Dios, en fe, ¿qué tenían ellos que hacerla? Tomarla. Tomarla les iba a llevar tiempo, sí, y trabajo y esfuerzo. Pero ya en Dios era una realidad. Ese es el lenguaje de Dios. Dios he entregado, como lo había dicho a Moisés. Aquí le recuerda lo circunstancial que pasó allá. Todo lugar que pisare la planta de vuestros pies desde hasta. Josué 1, 1 y 3. Otro de estos ejemplos está registrado en el libro de los Hechos. Se trata el caso del carcelero de Filipo, el cual el apóstol Pablo le dio una promesa que se cumplió ese mismo día. Pasemos a describir, a recordar, porque ya esto lo vimos en la materia pasada, pero esto es cuestión de recordar y recordar para memorizar y tener muy claro. Él entonces, pidiendo luz, quien el carcelero se precipitó dentro y temblando se puso a los pies de Pablo y de Sila, y sacándolo le dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos le dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Oiga, tú y tu casa. ¿Cómo le dijo? Serás salvo tú, definido, unipersonal, y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa, exclusivo y definido. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó, él con todos los suyos. Circunstancia, palabra dicha que se cumplió. Y llevándolos a su casa, les puso la mesa, es decir, les dio de comer. Y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Hechos 16, 29 y 34. Por años la iglesia, o parte del liderato de la iglesia, ha hecho de este acontecimiento, de esta verdad circunstancial, una doctrina para sembrarnos, y han sembrado a muchas personas. Entonces nos conseguimos por ahí a la hermana Marina, y entonces le preguntamos: hermana, ¿y cómo está usted? Chévere, calidad en bendición. ¿Y su familia? ¿Ya es cristiana? No, hermano. ¿Y qué tiempo tiene usted en el evangelio, hermano? Bueno, yo tengo 10 años. ¿Y su familia qué ha pasado con ellos? Ellos están en la promesa. ¿Cuál promesa? Hechos 16:31, esa no es promesa para usted, no es promesa para su familia. Eso es una verdad, pero fue circunstancial. Eso fue exclusivo para quién? El carcelero y su casa. Esto es una verdad circunstancial y es un recuerdo histórico de algo que sucedió, que se dio. De eso debemos estar claros. Ahora, yo no debo, óigame, de poder puedo, pero no debo tomar esta verdad que está aquí, apropiarme de ella y comenzar a demandarle a Dios que salve mi familia en esta realidad. ¿Por qué razón? Porque es una verdad así, no es trascendental, no trasciende. Entonces hay la necesidad de estudiar la Biblia para saber dónde es que yo voy a depositar la fe para que las cosas puedan funcionar. Porque tenemos gente años y años y años orando por su familia, pasados a esta verdad. Y no pasa nada, y no pasa nada. Y si se salvan es por la gracia, no es por el texto, no es por que usted oró de acuerdo a este texto. Porque este texto no le va a funcionar. Es decir, usted puede pasar el resto de su vida intentando depositar en la cuenta bancaria que tiene en el banco, pero haciéndolo en la caja de la ferretería de allí o de la farmacia de aquí, y no lo va a lograr. Si no funciona en el mundo, porque es lo espiritual, tiene que funcionar. ¿Está viendo?
Usted puede pasar toda la vida queriendo ir al centro, pero se para de aquel lado a agarrar la buceta que va subiendo para allá y no va a llegar al centro nunca. ¿Me copia esto? Es una verdad, eh, sí, o acá en este caso paralela para que me capte lo que le quiero decir. Entonces, esta promesa que se dio en el carcelero y por igual está limitada a una verdad circunstancial que no trasciende a nosotros, por lo tanto, no debemos apropiarnos de ella en fe, a menos que Dios, oiga, en su designio, decida transferirnos esa verdad y de esta forma la podamos tomar en fe. ¿Qué es que Dios tome esta verdad? Bueno, que usted está en oración, que usted esté en algún momento y Dios por el Espíritu, usted sabiendo que es el Espíritu, ciertamente le dice, mi hija, me tenés contento. Sé que no ha sido fácil para ti estar en el Evangelio. Sigue orando, porque como le dije al carcelero de Filipo, ahora te digo a ti. ¿Y qué es lo que le dijo al carcelero de Filipo? Usted va y busca aquí. Cree en el Señor Jesucristo y será salvo tú y tu casa. Ahí Dios le está haciendo una verdad circunstancial, se la está trascendiendo a usted, pero de ahí en adelante sigue siendo. Eso no le sirve a más nadie. Es decir, una verdad, algo que Dios le dijo a usted, que no está en la Biblia o que en la Biblia es una circunstancia, no le sirve para que usted se lo esté repitiendo a Raimundo y todo el mundo como una verdad trascendental. No, es circunstancial en la Biblia, Dios la hizo trascendental en ti, pero sigue siendo circunstancial. No cambia, no caduca. Ahora, ¿qué produce la fe en el creyente? Escucha esta pregunta. ¿Qué produce la fe en el creyente? Lo primero que hay que dejar en claro es que la fe, como fruto que usted la tiene, como creyente que es, como don que se puede activar, espiritual o para salvación, en sustancia, oiga, y naturaleza es la misma. No hay dos feces, no hay tres feces, no hay cinco feces, nada de eso. La fe es una sola, parte de la naturaleza de Dios, y es la misma. Pero en operaciones es diferente. Una cosa es tratar la fe como fruto, producto del nuevo nacimiento. Otra es verla como manifestación del espíritu en el don espiritual, en un momento determinado, y otra es verla como aquella que produce la predicación del evangelio, en este caso para el mundo, a los incrédulos. A continuación voy a dar información acertada con bases bíblicas para responder a la interrogante. ¿Qué produce la fe en el creyente? Muchos han alegado que la fe es producto de la palabra, tomando como base lo dicho por el apóstol Pablo en Romanos 11:17. Si analizamos bien el pasaje, tomando en cuenta, óigame, la hilación del pensamiento, nos podremos dar por entendido que el apóstol no viene haciendo referencia a la fe del creyente, sino a la fe que produce la predicación del evangelio al incrédulo, es decir, a quienes se les predica. Analicemos el texto, porque de la justicia que es por la ley, que ese es un tipo de justicia, Moisés escribió así. De la justicia que era por la ley, Moisés escribió así: el hombre que haga, de hacer, de obrar estas cosas, ¿sí? El hombre que haga estas cosas vivirá por ella. Eso en cuanto a la justicia por la ley, un tipo de justicia que hubo, que se dio bajo un sacerdocio. ¿Qué sacerdocio fue ese? El de la ley, Aarón. Ahí la necesidad de conocer ahora los tres tipos de sacerdocio. Entonces, en cuanto a la justicia de el sacerdocio de Aarón, está escrito: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Quiere decir
que todos los que fueron al seno de Abraham a esperar a Jesús allá y están allá en el seno de Abraham esperando la resurrección, todos están allá por oír y obedecer la ley. Es lo que sucede con el caso del rico y Lázaro. Se recuerdan que el rico intenta hacer a Dios levantar de entre los muertos a Lázaro, sacarlo para que venga a la casa de sus 5 hermanos para que le predique y le enseñe que hay un lugar de tormento, que hay un lugar difícil, que hay un lugar donde no es deseoso ni atractivo estar allí. El padre Abraham le dice a Moisés y a los profetas tienen, oigan Dios. Quiere decir que oír ahí es oír y obedecer, hacer caso. Entonces, si Lázaro está en el seno de Abraham, en un sitio de reposo, quieto y tranquilo, y el rico está en el lugar de tormento, es porque el rico no escuchó a quién, a Moisés y a los profetas y no los obedeció. Y en el caso de Lázaro, los oyó y los obedeció. Ok, entonces, en esa justicia de la ley, era el hombre que haga tal, vivirá por ella. Pero, ahora mira esto, la justicia que es por la fe, dice así. Ahora viene otra justicia. Importante ahora. Y en este que usted y yo estamos. Pero la justicia que es por la fe dice así. No digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es para traer a Cristo abajo. ¿Quién descenderá al abismo? Esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. En primer lugar, porque del cielo ya el Cristo bajó. Nació, se crió, predicó, vivió y fue asesinado. ¿Fue a dónde? Al infierno. De allá del infierno ya fue sacado. ¿Sí? Entonces nadie puede tomar como excusa estos dichos. Más que dice, cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. ¿Cuál es la palabra? Esta es la palabra de fe, no de obediencia, que predicamos. Que si confesamos con tu boca, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, uno, pero aquí viene lo otro, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, aquí todos son iguales. Y el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor, hablando de Jesús, será salvo. Promesa que hay acá. ¿Sí? Ahora, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? En el caso suyo y mío. Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz. Oiga, cuán hermosos son los pies de los que anuncian ¿qué? La paz. Ahora, ¿qué enseña usted como evangelio? ¿La paz o el juicio? ¿Qué usted oye de la boca, lamentablemente, de la mayoría de nuestros evangelistas ahorita? Juicio, maldición, guerra, violencia, todo tipo, es decir, tirándole en cara lo que el mundo está haciendo. Ya va. ¿Y dónde está la predicación de paz? ¿Dónde el evangelista le está mostrando al mundo que en la cruz del Calvario se dieron 3 incidentes? Los vamos a estudiar en la materia que viene después de esto. Redención, remisión y propiciación, que trajo como resultado la regeneración. Ahora, ¿saben los evangelistas, sabe la iglesia, sabe el liderato de la iglesia que es redención?
remisión y propiciación, y qué es regeneración. Ahora, en cuanto a redención, se conoce o conoce el liderato que es redención bajo los tres términos agoraxo, hexagoraxo, lutros y el cuarto apolutrosis. Si el evangelista no sabe esto, no está predicando paz por razón de desconocer esto. Entonces, he ahí la necesidad, amigos evangelistas que me ven y me oyen por este video, que he invitado a varios a estudiar, pero no quieren. Yo los entiendo que es que ustedes esto que yo estoy enseñando no lo van a enseñar, yo estoy claro. Pero de la única manera que ustedes puedan enseñar qué es redención, qué es remisión, qué es propiciación, qué es regeneración, es que ustedes lo estudien y lo aprendan. Porque ustedes van a predicar el mensaje de paz cuando entiendan que estas verdades que te pronuncié ya se dieron, ya son una realidad. Ustedes van a dejar de proferir juicio y mensaje de juicio hasta que entiendan que ya el juicio se dio sobre un hombre llamado Jesús y que la ira de Dios cayó sobre un hombre llamado Jesús y que Dios no puede ahorita derramar su ira sobre nadie, absolutamente sobre nadie, hasta que no levante la iglesia. Por lo tanto, el mensaje de ahorita es paz. Dios está en paz. Dios está calmado. Dios está quieto. Dios está llevando un plan de salvación ¿a quién? A la humanidad. Pablo en la segunda carta, en el capítulo 5, si mal no recuerdo, de segunda a Corintios, creo que el capítulo 5, verso 18, dice que a la iglesia en su totalidad se le dio el ministerio de la reconciliación. Es decir, que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo. Ahora la pregunta es, ¿cuál es la actitud de alguien que quiere reconciliar contigo? Para reconciliarse con alguien no hay que estar enojado, porque el que está enojado no se anda reconciliando con nadie. ¿O usted enojado va a reconciliarse con alguien? No, que va. Entonces, de la única manera que Dios le encargó a la iglesia el ministerio de la reconciliación es que Dios no está enojado con nadie, señoras y señores, que es lo malo que nos han estado enseñando y predicando en las iglesias recientemente. Porque toman como base el Antiguo Testamento, toman como base el sacerdocio de Aarón. Pero es que nosotros no estamos en el sacerdocio de Aarón, nosotros estamos en el sacerdocio, gran sumo sacerdocio de Cristo y sacerdocio eterno. Es ahí la necesidad de estudiar, señoras y señores, para poder entender y para poder predicar ¿qué? El mensaje de paz. Ahora, cuán hermosos son los pies de los que anuncian paz, no de los que anuncian guerra, no de los que anuncian juicio, de los que anuncian paz, de los que anuncian el evangelio de la paz, de los que anuncian buenas nuevas, mas no todos obedecieron, no todos obedecerán al evangelio. Nuestro trabajo no es que obedezcan, nuestro trabajo es enseñar, predicar. Pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído en nuestro anuncio? Así que la fe, oído, es por el oír, hablando de la fe, y el oír por la palabra de Dios. Pero esto es ¿para quién? Para el mundo. Romanos 10, 5 y 17. Entonces, la predicación que va a producir o la palabra que va a producir fe no es a la iglesia ya es creyente. La predicación que va a producir fe es la predicación ¿a quién? Al mundo. ¿Pero cuál predicación? La predicación de la paz. Del Dios que no está enguerrado con nadie, no está molesto, no está enojado con nadie. Del Dios que derramó toda su ira sobre su hijo, enfermó a su hijo para no enfermarte a ti y para no enfermarme a mí, sino que su hijo se entregó. En Romanos 10:17 se está tratando la fe que produce el mensaje del evangelio a los incrédulos para que se conviertan a Jesucristo y puedan así aceptar el don de la salvación. En cuanto al creyente, la fe es algo natural en Dios y viene a ser depositada en el creyente a través del nuevo nacimiento por el Espíritu. Es decir, la fe es un fruto del Espíritu que viene a depositarse en el creyente
como producto del nuevo nacimiento. Así lo describe el apóstol Pablo en Gálatas. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Gálatas 5, 22 al 23. Todo esto que acabo de expresar aquí está en la vida suya y está en la vida mía. Ahora, una cosa es que esté y otra cosa es que nosotros lo desarrollemos. ¿Sí? Ahora, pregunto yo, ¿hay una mujer que no haya nacido femenina? Todas las mujeres nacieron femeninas. Unas la desarrollan más que otras. Los hombres todos nacimos masculinos. A que uno desarrolla más la masculinidad y otros menos, eso es otra cosa. Entonces, he ahí, similar a esto, la fe. Es una realidad en ti y es una realidad en mí. Es parte de la naturaleza de Dios. Ahora, ¿qué fue lo que te trajo a los pies de Jesucristo? La fe. Primero la de él en ti y segundo la tuya en él. ¿Qué es lo que te llevó a aceptar el plan de salvación si tú no estuviste allá? Bueno, el que lo conociste en la escritura, el que lo leíste o lo oíste, y el que esto se te iluminó, y el que tú entendiste por el Espíritu se te iluminó, que estabas perdido, que ibas rumbo al infierno y que había un plan de salvación, y eso lo recibiste por fe. Entonces, esa fe que utilizaste para alcanzar la salvación es la fe producida por la predicación que hubo en ti. Así como en ti se produjo la fe para salvación, en el resto de la humanidad se va a producir igual. Ahora la otra pregunta. Desde que comenzaron a predicarte a ti, ¿al cuánto tiempo de haber estado predicándose de la palabra tú recibiste a Jesús? ¿Así de una vez? ¿O tú le entregaste la vida a Jesús sin haber ni siquiera oído del Evangelio? ¿Para qué la cuenta? Yo creo que yo duré como 2 años oyendo el Evangelio para luego dar el paso de salvación. Conozco de un hombre que él decía, por lo que algunos andan diciendo, ¿no? Que el padre espiritual, la madre espiritual. Bueno, él dice que si los hombres tienen madre y padre espiritual, que el padre o la madre espiritual de él es una vaca, un campesino de República Dominicana. ¿Y por qué una vaca? Le preguntaron. Bueno, porque yo le entregué mi vida a Jesús una vez que estaba en el campo y hubo un terremoto. Y en el terremoto él dice que la tierra bailaba así como las olas del mar. Y una vaca se tiró de rodillas y levantó el hocico para arriba y comenzó a bramar. Él entendió en esa acción de la vaca que había alguien superior en el cielo. Él se tiró de rodillas y le entregó la vida a ese superior en el cielo sin saber quién era. Entonces él dice que si existen las madres espirituales, la madre espiritual de él es una vaca que fue la que lo guió a Cristo Jesús. Ahora, Dios, con el que no tiene conocimiento, se va a valer de cualquier área para informarle de su realidad, de su ser. Entonces, en este caso, en este hombre se produjo la fe y ahí en adelante le entrega su vida a Jesús. Necesario entonces entrar a estudiar para ir conociendo las verdades de Dios y depositar la fe, ¿a dónde? En las verdades trascendentales y no circunstanciales. Para estar cimentado, ¿a dónde? En la roca que es Dios y su palabra y no en la idea de los hombres. Porque si yo deposito mi fe en la idea de los hombres, pregunto yo, ¿las ideas de los hombres pueden producir milagros en mí? No. Las ideas de los hombres me van a sostener frente a los embates, frente a los ataques del diablo, frente a toda circunstancia. No, no. Ahora, según Romanos 12:3, cada creyente ha recibido de Dios una medida de fe. El término griego que se utilizó para hacer referencia a la medida de fe es metropisteo, que define una medida o capacidad de poder o la sustancia que viene de Dios para hacer logros y producir milagros. Por otra parte, el término metropisteo, que indica una medida de fe,
no tiene nada que ver con porcentaje de fe, sino con una capacidad, óigame, absoluta, total y completa. La anatomía, creo que es la palabra, ¿no? ¿Cuántos huesos tiene usted como persona? 206. Todos tenemos 206. Usted le ora a Dios para que tenga 207 y no va a pasar. Usted le ora a Dios para que tenga 205, no va a pasar. Al menos que usted mande, vaya a un sitio y se saque el hueso. Va a tener problemas. Pero todos tenemos la misma cantidad de huesos. Todos tenemos la misma cantidad de venas. Todos tenemos la misma cantidad de músculos. ¿Sí? Ahora, así como somos completos en el área anatómica, en el área espiritual también. Ahora, ¿por qué Dios se mueve más a través de fulano y de mengano que a través mío? Uno, puede ser llamado. Dos, el conocimiento y el desarrollo que él tiene ya en el área de la fe. Pero no es que él tiene más fe que usted, ni que tiene más poder, no. La misma fe que usted tiene es la misma fe que tiene el resto de los cristianos a nivel mundial. El mismo poder que usted tiene es el mismo poder que está en todos los creyentes. En el caso de los que tenemos un llamado ministerial, a nosotros se nos ha dado o se nos ha entregado un don de servicio, no de jefe, de servicio. Lamentablemente, gran parte del pastorado y de los ministros, de los 5 ministerios, no han entendido esto y ellos han tomado la posición ministerial como de jefes, que esa no es la posición. Lo mismo pasa en los hogares con la palabra cabeza. Cuando Pablo dice que el hombre es la cabeza del hogar, no está diciendo que el hombre es el jefe, está diciendo que el hombre es el líder. Y el líder es el que va a dónde? Adelante. El líder es el que tiene la iniciativa. El líder es el que se levanta primero y se acuesta de último. Pero en algunos sitios no pasa así con los hombres, ¿no? Entonces pareciera que aunque tienen nombre de cabeza, no son cabeza. Porque cabeza no es jefe, es el que lidera. Entonces, en el caso de los ministerios, nosotros fuimos llamados para liderar, no para oprimir, no para atemorizar, no para manipular, no para aprovecharnos. Hemos sido llamados a servir. Ahora, digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí del que debe tener. Oiga lo que Pablo está demandando acá por el Espíritu. Digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros. Escúcheme, entre. ¿Qué es entre? No, entre. Iguales, no sobre. Entre. Iguales, no sobre. Encima el otro. Entre vosotros. Que no tenga más alto concepto de sí del que debe tener, sino que piense, devolvámosle el cerebro a la iglesia, a los creyentes, pastores y líderes, para que piensen de sí mismo con cordura,
conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. El término acá, le dije que no es que a uno le repartió más y a otros menos, no. Romanos 12:3. Ahora, si Pablo dice que no es bueno, óigame, que no es bueno que tengamos mayor concepto de nosotros del que debemos tener, ¿qué es lo antónimo? ¿Qué es lo contrario a mayor concepto? Importante. Es decir, si es malo, si no es agradable, si no es justo que yo tenga mayor concepto de mí del que debo tener, también es malo que tenga menor concepto de mí del que debo tener. Yo soy un pobre loco, yo soy un pobre cristiano, yo soy un pecador arrepentido, ya va. Yo soy un gusano, ya va, por favor, ya va. Eso es concepto, sí, pero bueno o malo, muy malo. Hermano, nosotros somos hijos, nosotros somos hermanos, nosotros estamos entre nosotros no estamos sobre nadie. Es decir, el más gran ejemplo que tenemos es el de el Dios encarnado, Jesús, el Cristo. ¿Cómo se comportó Jesús en su tiempo, en su humanidad con los discípulos? Lo desprendió de los trabajos, pero los mantuvo. Lo sacó del mundo social de aquel entonces y cuando se fue les dijo, no los voy a dejar huérfanos. ¿Sí? Hizo de ellos, bueno, lo que usted ahora ya sabe históricamente de ellos. Los escogió para grandeza, no los escogió para humillarlos, para aprovecharse de ellos, no, los mantuvo a los 12 y a su familia. Ahora, entienda esto y analicemos esto. Digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí del que debe tener. Pero yo le digo entonces a usted que debe analizar y pensar que tampoco debemos tener menor concepto de nosotros del que debemos tener. ¿Sí? Sino que lo que Dios dice, eso yo soy. Lo que Dios ha determinado que yo sea, eso soy. Sino que piense de sí con cordura, juicio, análisis, ubicado, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Es decir, cada uno de nosotros en Dios tiene una posición que debemos conocerla, reconocerla y caminar en ella. Amén. El caso registrado en Lucas, donde los discípulos le pidieron a Jesús que le aumentara la fe, no se ajusta a nuestro tiempo ni a nuestra posición. Ellos no habían nacido de nuevo, es más, ellos no eran portadores de la fe. Estaban en la dispensación de la ley. El texto dice, dijeron los discípulos al Señor, aumentanos la fe. Lucas 17:5. Ellos estaban bajo el sacerdocio de Aarón, en el cual vimos acá arriba que el texto dice que el que hiciera viviría por lo que hiciera, no era por fe. Dos gracias, vimos aquí atrás. La gracia que es por el hacer bajo el sacerdocio de Aarón, y la gracia o la justicia, perdón, quise decir, la justicia que era por el hacer, Antiguo Testamento, Aarón, la ley, y ahora la justicia actual no es por el hacer, es por el creer. Entonces ahorita estamos en la dispensación de la justicia por creer. Y creer tiene que ver con un equilibrio. Reitero, no creerme más que más nadie, pero tampoco creerme menos que nadie. Estar equilibrado, ubicado, uno, en el sacerdocio para el cual fui llamado, en la posición que se me colocó por causa de lo que me han convertido, de lo que me han hecho. Porque cuando usted lee las escrituras, Juan 1:12 dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad. Ese término, les dio potestad, quiere decir que no la teníamos. De ser hechos, de ser ¿qué? Hechos, no éramos.
hijos de Dios. Ahora fuimos hechos de Dios, ¿por qué? Por creer, no por obedecer. Que el creer nos lleva a obedecer, sí, pero está implícito y está de primero el creer, no el obedecer. El obedecer está en segundo plano, pero para efectos de nosotros, el obedecer ahora es producto del creer. Y creemos por conocer. Y entonces ahí es donde volvemos otra vez. ¿Qué tiempo duró usted rechazando al Espíritu Santo? ¿Qué tiempo duró usted no aceptando el plan de salvación? Entonces, si usted lo rechazó por 1 año, por 2 años, por 3 años, tenga misericordia de los que usted le predica que le están haciendo lo mismo. ¿Usted no lo hizo? Sí. Ok. Entonces, así como alguien insistió con usted, e insista usted. Así como alguien oró por usted, ore usted. Así como alguien le dedicó tiempo a usted, dedíquele usted tiempo también a otro. Amén. De gracia lo que de gracia recibió, no de desgracia. De gracia, no de desgracia. No maldiga a la gente. No, que yo tengo 1 año predicándole y no me hace caso, no me obedece. ¿Acaso el evangelio es tuyo? ¿No? ¿El evangelio de quién? De Dios. Entonces no es a ti que te está rechazando. Usted quieto, usted manténgase. Viva el evangelio y enséñelo. Y manténgase. Deje que el Espíritu Santo haga su obra. ¿Quién es el que convence de pecado, de juicio y de justicia? Entonces deje que el Espíritu Santo lo haga. Así como lo hizo contigo, lo va a hacer con ese otro o con esa otra. Amén. Amén. ¿Qué papel juega la palabra en el creyente en relación a la fe? Lo vemos en nuestra próxima hora de clase.